Estoy presente en todas partes, en todas las ceremonias. Ninguna reunión es tal sin mi presencia. Fabrico adulterios, hago nacer en los corazones pensamientos negros y criminales. A jóvenes y adultos los hago inmorales y los contemplo satisfecho. Soy el padre de la corrupción, de la desgracia. Enveneno la raza y la sangre. Mancho los hogares. Traigo el envilecimiento y la depravación, la locura, el crimen, el suicidio. Yo acabo con la familia. Ocasiono conflictos en todos los países. Y entre todos los hombres, crímenes y desgracias. En los hogares, hago nacer niños raquíticos y retardados. Yo soy causante de las enfermedades más dolorosas e incurables. Aspiro a ver al mundo en un hospital, en un manicomio y en presidios, porque yo nazco en todas partes. Mi patria es la tierra, mis esclavos los hombres y mujeres, mi casa el infierno. Yo soy el rey, su majestad el alcohol. Es necesario recordar un poco de una época muy importante que marcó mucho lo que es la violencia, la injusticia, la ignorancia hacia lo que se creía el sexo más débil, la mujer. Me refiero a la Edad Media. Cabe destacar que este periodo histórico tuvo una duración de 10 siglos, pero al imaginar que todo ese tiempo la mujer estuvo supeditada bajo el dominio masculino o el patriarcado. Como antecedentes están documentos muy antiguos de la Iglesia Católica, alrededor del año 1140, el Decretum. Se menciona el derecho de someter y controlar a la esposa a pesar de la igual de Dios. De ahí, cuando el cristianismo y San Pablo creían que la mujer tenía que estar subordinada y temerle a su marido. Es aquí donde llegamos al siglo V y la mujer adquirió el símbolo de poder y honor del hombre, el cual se ocupaba para estrechar vínculos de paz. Una vez casados, pasaban sus bienes al hombre. Para el siglo XV, en 1891, se abolió de forma absoluta el derecho legal del que había disfrutado el marido para emplear la fuerza física contra la esposa. En la Edad Media, donde no importaba qué clase de mujer eras, la mujer no la veían como lo que es una persona, sino más bien como un objeto. Cabe destacar que aparte de sufrir la violencia del esposo, si eras campesina o monja, tenían que sobrevivir también al dominio del señor feudal. Y si eras una mujer noble y gozabas de privilegios como estudiar, cabalgar, cazar, usar una ballesta, hacer cosas que solo los hombres podían, eran utilizadas para sellar pactos políticos y financieros a través de los matrimonios. Esto sin olvidar que todas eran marginadas, aún acostumbradas a esto. La influencia de la religión católica se sale del límite, aún más, optando por dominar a sus fieles, de tal manera que les controlaban hasta el embarazarse, teniendo que cumplir con cierto calendario y posiciones sexuales. Eran también observados por estos hombres de la iglesia para que no violaran sus reglas, sus condiciones, inmiscuyéndose de esta manera, para seguir teniendo el dominio del pueblo. Pero desde ahí se agravó la violencia, a tal grado que la violencia ya era tanto para el hombre como para la mujer, sin compasión alguna. Y hablo de la Inquisición. Y no hubo una época más sombría que esta. Y ahora se le perseguía a la mujer por brujería y herejía, y no había otra manera de acabar con ellas más que extinguiendo su existencia. De este modo, muchos escritores, eclesiásticos, laicos, relacionaron a la mujer con el sexo y al sexo con la maldad. El cristianismo medieval enfatizó en todo momento el papel secundario de la mujer, recordando que en esta época
La mujer medieval fue representada con el símbolo de Eva, a la que se le hacía culpable de todas las desgracias de la humanidad. Hay 3 momentos importantes para mencionar: la evolución del maltrato legalmente defendido. En 1853 se levantó una acta para mejorar la prevención y castigo agravado sobre mujeres y niños. En 1894, Mississippi concedió a la mujer golpeada y maltratada el derecho de divorciarse. Para 1929, en Inglaterra, se eliminó el libro de los estatus de acta que daba derecho al marido de castigar a la mujer. Hoy en día, en pleno siglo XXI, sigue existiendo la violencia. Durante siglos, generaciones de padres y madres, educadores, educadoras, maltrataban a los niños porque quizás pensaban que hacían bien. Tales concepciones ético-morales de modelo tradicional se mantienen aún en ciertos lugares. Para dar seguimiento a este tema, seguiremos con mis compañeras. A pesar de que beber es una conducta social muy aceptada, el alcohol es un veneno. A medida que es absorbido por el sistema circulatorio, va afectando tanto a nuestros órganos como a nuestro estado mental. Unas cuantas copas elevan la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea. Nos hace sentir relajados, perdemos la inhibición y la coordinación motora. Estas sensaciones son el resultado de reacciones químicas dentro del cerebro, especialmente en esta parte, el cerebelo, la región cerebral responsable de la coordinación y el equilibrio. El alcohol causa una alteración química en las neuronas. Mientras en algunas sinapsis las señales discurren con fluidez, en otras quedan bloqueadas. El marco teórico de la violencia intrafamiliar a causa del alcoholismo. Problemas sociales son el autoestima, relaciones personales, daños físicos, emocionales, psicológicos en las personas consumidoras y las personas violentadas, llevando a causar daños colaterales como la cárcel y la muerte. Los efectos del alcoholismo pueden relacionarse con una enfermedad, ideología, costumbre o simplemente por la situación vulnerable en la que se encuentra el individuo. Las principales consecuencias de la violencia familiar y el alcoholismo son desintegración de los valores individuales y sociales, la disolución familiar y el incremento de la violencia. Consumo de bebidas alcohólicas. El alcohol es una droga que deprime el sistema nervioso central, es decir, que enlentece las funciones del cerebro. En esta tenemos síntomas como la ansiedad, la dependencia física, pérdida de control, síndromes y trastornos psicológicos, como también riesgos en la salud, enfermedades crónicas y otros serios problemas. La causa del alcohol es un crimen dirigido a lastimar o intimidar. Mayor frecuencia es dentro del hogar. Las mujeres somos las mayores víctimas dentro del abuso. La vergüenza, la culpa y los tabús sociales son las cadenas de interacción que hacen que el agresor tenga con la víctima. Y a esto se le conlleva que la cultura en la que vivimos es la que acepta que para resolver los tratos sea a través de una agresión. ¿Sabías que el mayor porcentaje de violencia intrafamiliar a causa del alcoholismo en nuestro país es a nuestras mujeres y niños? Que es un patrón sociocultural más tradicional y perjuicioso basado en la desigualdad de los sexos. También, como resultado, es un daño a la naturaleza física, sexual y psicológica. La teoría de la desinhibición propone que son conductas agresivas en condiciones normales, que están controladas por mecanismos inhibidores con un sujeto que consume alcohol. Causas del alcoholismo. Entre los factores sociales tenemos las malas relaciones con la familia, problemas económicos y presión social por parte de los amigos. En los factores psicológicos tenemos las emociones positivas, que son beber por alegría, y las emociones negativas, que son beber por tristeza. En los factores hereditarios tenemos la convivencia con familiares con problemas de adicciones y genes que aumentan la posibilidad de desarrollar conductas adictivas.
Ciclo de violencia. Tensión. Esta se va acumulando gradualmente. Explosión. Se acumula tanta tensión hasta que llega el momento en que la persona la libera de forma violenta, en forma de gritos, golpes e incluso puede llegar a matar. Arrepentimiento. A menudo se hacen promesas de que jamás volverá a suceder. En la infancia tenemos que los niños pasan de ser de víctima a victimario. El alcoholismo de un integrante de la familia es sufrida por el resto de esta, ya que esta toxicomanía los involucra a todos. Además desencadena problemas económicos, ya que gran parte del dinero se destina a comprar alcohol. Produce generaciones de machismo, violencia, trastornos depresivos y actos suicidas a causa de la misma. Cambios neurobiológicos por violencia en la infancia. Daños psicológicos, conductas violentas y genera un victimario perpetuado en el ciclo. El agresivo nace pero el violento se hace. La agresividad es un rasgo biológico del ser humano. La violencia tiene una base más cultural, como competitiva o vengativa, ofreciendo la cara más cruel y maligna del ser humano. Los agresores presentan un síndrome caracterizado por 4 síntomas. Historial de agresiones a la familia. Síndrome de la embriaguez patológica. Estos son actos de brutalidad al mínimo consumo de alcohol, comportamiento sexual impulsivo y múltiples accidentes vehiculares. A continuación, te mencionaremos algunas organizaciones de violencia familiar. Casa Gaviota, Fundación DIARC, Asociación para el Desarrollo Integral de Mujeres Violadas AC, Fondo María y Fundación Vive 100% Diezmo. México tiene una larga tradición de violencia en los hogares. Sin embargo, no fue sino hasta la década de los 70 que se comenzó a reconocer este fenómeno, y en diciembre de 1904 se elevó a rango constitucional la igualdad entre el varón y la mujer. Dicho reconocimiento se encuentra inserto en el artículo 4 de nuestra Carta Magna. Es importante señalar que el concepto de violencia en la familia no se refiere únicamente a la violencia física, sino que nuestras leyes contemplan diversas conductas que pueden ser catalogadas como violentas, pero en la mayoría, la conducta violenta conlleva el acto de someter a otro mediante el uso de la fuerza o el poder. Marco jurídico. Los derechos humanos se encuentran integrados por un gran número de instrumentos internacionales que han sido aprobados previamente por los tratados internacionales y en nuestra Constitución mexicana que integran al marco normativo ante la protección de los derechos humanos frente a la violencia familiar. También lo que especialmente protege a las mujeres establecidos en los lineamientos para que los estados impusieran la obligación de respeto, protección y garantía de los derechos. En la Constitución Política de México, en el artículo 19, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, extorsión, trata de personas, robo de casa-habitación. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, establece por primera vez el derecho de las mujeres a vivir a una vida libre de violencia, cuando la violencia se ejerce dentro de la familia, la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, y aun cuando el agresor ya no viva con la víctima. Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar de la Ciudad de México. Hace referencia a la violencia familiar a aquel acto de poder u omisión intencional, recurrente o cíclico, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicológica, sexualmente, económicamente, patrimonialmente o contra los derechos reproductivos a cualquier miembro de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, que tengan parentesco o lo hayan tenido por afinidad civil, matrimonio, concubinato o mantengan una relación de hecho. La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la Ciudad de México, capítulo 1, artículo 6, contempla los tipos de violencia y modalidades ejercidas en el vínculo familiar, única y exclusivamente contra la mujer. La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 63, y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 137, señalan las medidas u órdenes de restricción que serán aplicables tratándose de este delito. Sin embargo, hay que precisar que la primera de estas legislaciones es de aplicación exclusiva para las mujeres, y las medidas contempladas en el Código Nacional son de aplicación general a cualquier persona sin importar su género. Código Civil Ciudad de México. Artículo 283 del Código Civil para la Ciudad de México.
Hace referencia a la protección de incapaces y menores de edad a efecto de garantizar su sano desarrollo. En este sentido, es importante señalar que la violencia ejercida contra los menores también genera consecuencias jurídicas. Un claro ejemplo de esto es la pérdida de la patria potestad. Artículo 323 bis. Los integrantes de la familia tienen derecho a que los demás miembros les respeten su integridad física, con objeto de contribuir a su sano desarrollo. Artículo 323 ter. Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar. Código Penal, Ciudad de México. Artículo 200, 201 y 202. Quien por acción u omisión ejerza cualquier tipo de violencia que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar que habite en contra de la pareja, en los casos previstos el Ministerio Público apercibirá al inculpado para que éste se abstenga de ocultar cualquier tipo de violencia contra la víctima. Bajo su más estricta responsabilidad, las medidas precautorias, la averiguación previa o investigación y hasta la conclusión de esta. Como podemos observar, las legislaciones mexicanas establecen una serie de medidas para la protección de las víctimas de la violencia familiar. Sin embargo, esto no sirve de nada sin la correcta difusión de estas. No obstante, constituyen un buen andamiaje legal para las bases del derecho civil y en el derecho penal prevenir, proteger, salvaguardar y restituir los derechos de las personas víctimas de violencia sin importar su género. Esa víctima, ¿cómo luce? ¿Cómo es? No tiene autoestima, no sabe poner límites, no tiene un puesto de poder, no es líder, muchas veces no tiene estudios, gana muy poco dinero o depende totalmente de su pareja. No dice lo que piensa, es callada, tímida. De acuerdo a lo realizado y tomando en cuenta nuestra práctica educativa, vamos a continuar con el problema prototípico. Deducimos que la falta de información, de prevención y el desconocimiento de las leyes como de los derechos ha venido incentivando este tipo de violencia a causa del alcoholismo a través del tiempo. Lo que vamos a hacer va a ser plantear los tipos y características tanto de las víctimas como victimarios con el objetivo de sistematizar este tipo de conductas que existe actualmente. A continuación, la siguiente entrevista de Verónica N. y por privacidad de su imagen se tomará de la siguiente manera con fines educativos. ¿Podrías decirnos un poco de tu experiencia? Soy una mujer de 31 años, de religión católica, escolaridad superior, casada desde hace 14 años, residente de la alcaldía Magdalena Contreras. Tengo 2 hijos del mismo matrimonio. Cuando conocí yo a mi pareja, jamás pensé que él tuviera problemas de alcoholismo, ya que era una persona muy deportista y casi no era muy social. El problema lo presentó poco tiempo después de vivir juntos. Empezó a beber con frecuencia, lo cual me desconcertó muchísimo. Poco a poco fue haciéndolo más seguido, por ende su comportamiento fue cambiando. De todo se molestaba, nada le parecía, se volvió violento al no tener alcohol cerca, comenzó a depender de esa sustancia, comenzaron las agresiones verbales y llegó un momento que llegó a golpearme inclusive en la vía pública. Mi hija era muy pequeña, ella tenía solo 3 años. Ese día recuerdo que fuimos a parar a un juez cívico por la alteración del orden público. Me llevaron con el médico para ver las lesiones. Claro que yo no tenía golpes fuertes, pero él sí. Yo tenía puesto un anillo ese día, con el cual pues lo lastimé y le lastimé la cara. Después de 4 o 5 horas me dejaron ir. Él se quedó detenido pues un tiempo más por el estado de ebriedad. Cuando lo dejaron libre, llegó a casa y siguió aún así bebiendo. En ese tiempo no podía separarme, ya que no contaba con el apoyo de mi familia ni de amigos, ya que me había separado por completo de ellos. Por lo tanto, seguí con él. Muchas veces intentó él dejar de beber, pero no lo conseguía. Supongo que llevaba muchas cargas emocionales desde su niñez. Él me contaba que desde pequeño tuvo que hacerse cargo de su familia, ya que su padre también era alcohólico y tuvo un accidente el cual lo dejó paralítico. A causa de esto, él tuvo la necesidad de trabajar desde muy pequeño. Él era el mayor de sus 2 hermanos, la mayoría son mujeres. Durante su niñez, él vendía tortillas duras, lavaba carros en la unidad y a veces recolectaba pan duro mismo que le daban a vender, mismos que a veces él llevaba a su casa pues para llevar algo de comer, ¿no?
con motivo de que a veces no llevaban pues mucho dinero, como era menor, incluso se enfrentaba con problemas como el que le quitaran el dinero, gente más grande. Creció en un barrio muy marginado, aquí en La Carbonera. Es un lugar muy conflictivo hasta la fecha. Pienso que de ahí viene el problema de alcoholismo, ya que pues lo que me ha contado pues, bastante cosas muy fuertes de sus niñas. Por ejemplo, que su padre lo presentaba con sus amantes como su hermano, lo cual lo dejó muy marcado en esa cuestión de ver cómo su padre le era infiel a su mamá, y más cosas que pues no podré platicarles porque son un poco fuertes. Recibimos ayuda psicológica de pareja, pero pues no sirvió mucho, ya que venía criado bajo un padre machista y no era bien visto que llorara o que expusiera sus problemas ante un desconocido. Dejamos de ir y pienso que como única forma de él sacar todo lo que llevaba era mediante el alcoholismo. Me tocó ver varias veces cuando él bebía quería golpear a su padre o inclusive lo insultaba. Intentaba calmarlo yo y llevármelo de la casa, pero en el camino terminaba golpeando a quien se le pusiera enfrente. Era un sufrimiento cada que él tomaba. Realmente ya no podía controlarse ni en su manera de beber, era totalmente descontrolable, simplemente ya no era dueño de él. Así viví casi 10 años de mi vida, aguantando muchas situaciones fuertes, infidelidades, insultos, malos tratos. Hace poco, como en el 2016, tuve una crisis bastante fuerte, a la cual se le llama delirio extremo, debido a que bebió mucho. Al día siguiente ya no se la curó, como se le dice coloquialmente. Fue muy fuerte, en ese año le dieron como 4 veces este tipo de crisis. El último le dio fuertísimo, fue en Acapulco, en el mes de junio. Me había llevado a festejar mi cumpleaños. Yo no quería ir porque pero él es muy necio, o sea, cuando toma, pues es bastante necio, entonces tuve que acceder. Llegando al hotel tuve una crisis muy fuerte, sentía que se iba a morir y cosas así como que lo iban a matar. Ese día lo tuve que llevar a un hospital, lo cual empeoró, ya que le administraron diazepam. Ese medicamento lo alteró muchísimo más, y en vez de tranquilizarlo provocó que se arrancara el sueño, vía que le habían colocado vía intravenosa. Se estaba desangrando, con trabajo lo pudieron controlar. Cabe mencionar que él es un peleador de artes marciales y que su altura y su fuerza es mayor a la mía. Como pude, me lo llevé al hotel donde estábamos hospedados, intenté que descansara, pero fue solamente por muy poco tiempo. Temía por mi vida en esa ocasión. Él me mencionaba que yo le estaba haciendo infiel, lo cual pues no era ni cierto. Me veía con mucho odio, no sé, creo que quería matarme. Esa noche no pude dormir de la incertidumbre que haría. Mi hijo estaba pequeñito, tenía 3 años. Me perturbaba porque lo cargaba y no quería dármelo. Se salía en la madrugada y no supe de él hasta el día siguiente. Estaba muy preocupada porque había llevado el dinero que llevábamos para vacacionar. Temía que lo mataran por quitárselo. Por parte del hotel me brindaron muchísima ayuda, ya que éramos huéspedes frecuentes. Me avisaron 2 veces por teléfono de haber encontrado un cuerpo con la descripción de la persona que yo estaba buscando, pero afortunadamente pues no era mi pareja. Después apareció detenido en un ministerio público cerca del hotel. Lo detuvieron porque se metió a una casa alegando que era de él, pero se debía por la crisis tan fuerte que él estaba atravesando. Llevé los papeles del hospital para que vieran que estaba enfermo, pero se le ocurrió pegarle a un oficial y era un delito más. Al poco rato llegó el oficial de cargo más alto y hablé con él. Cabe mencionar que ellos tenían en su poder el dinero que él portaba, que eran 30,000 pesos más o menos, el cual me preguntaron que por qué y para qué lo llevábamos. Le mencioné que pues era para vacacionar. Para no hacer largo el cuento, me dejaron sin dinero, solo 1,000 pesos para el pago de casetas para el regreso a casa. Antes de eso tuve que pasar a un hospital, al hospital que ya lo había llevado anteriormente, para que
lo revisara un psiquiatra. Él le administró clonazepam, medicamento que le dio en gotas en una botella de agua. Me lo traje dormido hasta la ciudad, lo mantuvo sedado el clonazepam aproximadamente 2 semanas. Cuando logró estar mejor, le contamos lo que sucedió, que iba a ir a dar al Cerezo de Acapulco y que lo iba a pasar y a dejar a un psiquiátrico, el San Bernardino. Fue su mayor susto, ya que alguna vez él trabajó en un psiquiátrico de seguridad y sabe cómo tratan a la gente. Desde él dejó de tomar, pero quedó afectado a su cabeza y ha vivido medicado. Desde entonces ya no puede dormir sin el medicamento. En cuanto a su carácter, es igual o peor al que él tenía cuando bebía, y asiste al psiquiátrico una vez al mes. Él sabe que si vuelve a tomar puede quedar con trastornos mentales y afectaciones cognitivas cerebrales fuertes. Mis hijos le tienen mucho miedo porque de todo ahorita quedó muy afectado de sus nervios por el alcohol. Le agradezco el tiempo que nos regaló. Ahora les daré información acerca del caso. En primera, un tanto importante es la diferencia de edad, que son de 13 años. Ella tenía 19 años y él 32. Hubo violencia psicológica, verbal, física y económica. En tanto al victimario presenta trastornos de delirium extreme y esquizofrenia. En tanto a la infancia sí cumplen con las teorías que hemos visto, como la individual y hereditaria. Las características ante la presencia de alcohol son falta de control, desinhibición de conducta, bebedor excesivo, tipo Hale Pilson con cambios de personalidad, Mr. Hyde. En cuanto a la víctima, sí necesita más seguridad jurídica y goce de sus ejercicios ante sus derechos. Como se sabe, todas las víctimas son distintas, tienen diferentes necesidades, prioridades y expectativas. Analizando el tema, deducimos que la falta de apoyo y dependencia económica hace que no se realice una separación inmediata ante la presencia de la violencia. Junto con el equipo y su servidora analizamos que debería de existir una ley o cláusula donde apoye a la víctima con un pequeño apoyo económico para poder solventar sus gastos junto con la de su familia desde el momento que ella decida separarse hasta que resuelva su situación jurídica, con el fin de que le demos ese apoyo, porque muchas veces no tienen ese apoyo de nadie para poder salir de este tipo de situaciones, ya sea por vergüenza, incredulidad y la baja autoestima. Para poder llevar a cabo esto se necesita garantizar el asesoramiento, protección, ya que si no existe este proceso de comprensión, resulta muy difícil desarrollar esa empatía suficiente con la víctima. Pues hemos concluido con este tema acerca de la violencia familiar a causa del alcoholismo. Esperemos si haya sido de su agrado. Gracias.